Y hoy, como último programa, vamos a tocar lo que comúnmente llamamos un poquito de controversia, de salseo, porque hoy creo que es un tema muy apasionante, porque hay muchos inversores que en esta parte, bueno, bucean o empiezan a intentar formarse, etcétera. Y se está creando, bajo mi punto de vista, cierta, como decía, cierta controversia, que creo que es una tontería, así de claro os lo digo, pero bueno, hoy tenemos nuevamente a Enrique Valdecantos. Muy buenas, Enrique. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? Un saludo. Enrique es el CEO de Precio y Volumen y vamos a hablar con él de este tema de los dividendos, ¿no? ¿Qué ocurre con los dividendos? ¿Por qué hay tanta controversia? Posiblemente el programa vamos a hablar muy en profundidad acerca de este tema. Si no, no os preocupéis que tenemos temas para aburrir, porque hay tanto de lo que hablar que es increíble. Pero en este caso, Enrique, te tiro a ti la piedra para que empieces tú. ¿Cómo ves tanta controversia, que si los dividendos, que sí, que no? Desde tu punto de vista como profesional, como también formador y asesor financiero, ¿cómo lo ves? Bueno, tú lo has clavado al principio, ¿no? Hay como mucha controversia en el mundo financiero. Cualquiera que esté dentro de lo que se llama el mundo FinTwit, ¿no? De los inversores en lengua hispana, ¿no? Que muchas veces nos conectamos por redes sociales. Siempre hay guerra de guerrillas. Siempre están los que defienden una filosofía y critican a la contraria, aquellos que critican la contraria y defienden la suya. En fin, esto parece muchas veces como un patio de colegio. Y va por modas. De pronto hay un día que le toca criticar al análisis técnico y todos van, bueno, todos los críticos del análisis técnico, pues lo único que hacen es criticar al análisis técnico. Otras veces les toca a los value investors y todo el mundo criticando a los value investors. Otras veces al buy and hold y otras veces les toca a los dividenderos. Y yo creo que ahora estamos en la moda de atacar a los dividenderos, ¿no? A la filosofía de inversión por dividendos. Y a ver, aquí se pueden comentar muchas cosas, ¿no? Y probablemente las comentemos. Pero yo empezaría diciendo que no existe la filosofía de inversión perfecta. No existe. Porque ¿qué es la filosofía de inversión perfecta? ¿Qué es lo perfecto? ¿Cuál es el método ideal de inversión? Porque el factor rentabilidad no es el único. Obviamente la rentabilidad es un factor importante, pero también está el cómo esa estrategia te aporta la rentabilidad, lo hace todo de golpe al final de un periodo, de mucho tiempo. El tiempo también es coste de oportunidad y rentabilidad, ¿no? Lo hace de forma periódica, lo hace con mayor riesgo, menor riesgo. Es decir, desde el punto de vista psicológico también, cómo afrontamos o cómo se comportan esas estrategias, cómo las vamos a aportar nosotros, cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestro capital. Es decir, hay tantos factores que hablar de estrategia inversora ideal, perfecta, pues me parece una falacia, ¿no? No creo que sea real. Entonces hay diferentes enfoques para acercarse al mundo de la inversión, diferentes maneras de poner el dinero para que éste pueda ir creciendo con el tiempo. Y una de ellas son los dividendos, el factor dividendo, ¿no? Entonces, aquí pues aparecen los críticos. Si quieres, también luego podemos ver qué críticas son las más habituales que le hacen a esta filosofía de inversión. Pero bueno, para que la gente lo entienda, ¿qué son los dividendos? ¿No? Podría ser la primera pregunta. ¿Qué son los dividendos? Bueno, muy sencillo. Los dividendos son esa parte del beneficio de una compañía que la compañía reparte a sus accionistas. Punto. No tiene más. En teoría, el principio de cualquier compañía es generar valor, generar beneficios para que tarde o temprano esos beneficios se los reparta a sus legítimos dueños, ¿no? Que son los accionistas. ¿Qué pasa? Que aquí nos podemos encontrar con dos cosas. Que haya empresas que hayan decidido no repartir dividendos, por lo menos durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Sobre todo empresas que están en fase de crecimiento, en fase de expansión, deciden no repartir dividendos porque prefieren quedarse el dinero en la propia compañía pues para reinvertir, para seguir creciendo, para hacer operaciones de M&A, de compra de otras compañías, fabricar nuevos productos, investigación y desarrollo, etcétera. Y luego puede haber otras compañías que dicen, bueno, estoy en una fase tal vez más madura de mi vida
en un negocio más consolidado, donde las oportunidades de crecimiento son más limitadas, y lo que voy a hacer con lo que genero con mi negocio es repartirlo a los legítimos dueños, que son los accionistas, que son los dueños de la compañía. ¿Vale? Entonces repartes dividendos. Entonces, aquí ya podríamos hacer como dos, se pueden hacer muchas clasificaciones de estilos de inversión, ¿no? Pero por poner las dos caras de la moneda, estarían aquellos inversores que les gusta crear carteras con empresas que tengan como factor común el reparto de dividendos, y otros inversores que pueden decir, no, a mí me gustan las empresas que reinviertan los beneficios en la propia compañía para seguir creciendo. A los primeros les podríamos llamar dividenderos, empresas dividenderas, filosofía por dividendos. Y a los segundos podríamos llamarle, yo les llamaría compounders. De compounders viene de interés compuesto, y la idea es que si la empresa tiene mucha capacidad de crecer, ¿vale? Porque está en un sector de auge, de alto crecimiento, vamos a pensar en las famosas FANG, ¿no? Hace unos años, ¿no? Que crecían a tasas de doble dígito, tenían además una alta capacidad para reinvertir el dinero que generaban en el propio negocio para seguir creciendo, pues lo que estarían haciendo es capitalización interna, capitalización compuesta interna. Están reinvirtiendo el dinero en su propio capital para que ese capital sea aún más productivo y puedan generar aún mayor beneficio. ¿Vale? De ahí el concepto de compounders. Entonces, claro, la primera pregunta que podría surgir es, ¿qué es mejor? ¿Las empresas compounders? ¿Las empresas que reparten dividendos? ¿Las empresas que no reparten dividendos? Claro, la respuesta es un depende. A nivel particular, depende. Depende, porque puede haber compañías, eso es lo que se conoce como capital allocation, ¿no? Las decisiones de asignación de capital por parte de los directivos de las compañías. Depende, porque puede haber directivos que se equivoquen, que tengan mucho dinero, porque la compañía genera mucho dinero y de pronto decían, pues no vamos a repartir dividendos, lo que vamos a hacer es reinvertirlo en el negocio porque vamos a crear un nuevo producto revolucionario. Bueno, a priori podría ser muy interesante. Uy, estupendo, esto es una compounder. Cuidado, porque puede ser que te equivoques, fabriques ese producto o te metas en un sector que no tienes ni idea, te salga mal y pierdas dinero. ¿Qué pasa con Meta? No estoy diciendo que Meta sea este ejemplo de caso que se equivoca, pero Meta ha decidido no reparto dividendos y lo que voy a hacer es reinvertirlo todo, apostar a tope por inteligencia artificial y metaverso, ¿no? Yo diría que más inteligencia artificial, procesamiento de data y tal, pero evidentemente también el metaverso. Bueno, ¿y si se equivoca? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Reinversión del capital de los beneficios en la propia compañía o repartirle dividendos a los accionistas? Porque también puede ser que la decisión de repartir dividendos sea equivocada. Oye, ¿para qué me vas a repartir a mí como accionista el beneficio de la empresa? Porque tú como accionista legítimo y dueño legítimo de una compañía, cuando te reparten dividendos, ¿qué haces con ese dinero? Como, hombre, si tienes mucha habilidad y tienes muchos conocimientos, igual eres capaz de reinvertirlo en otro activo financiero que te dé una rentabilidad enorme. Pero en general el inversor promedio tiene pocas alternativas de inversión. Tiene bonos del tesoro, depósitos. ¿Cuánto da ahora un bono del tesoro de Estados Unidos? ¿Un 3,5% a 10 años? No está mal, una rentabilidad menor que la inflación, pero bueno, podríamos hacer ese uso del dinero que recibimos de la compañía vía de dividendos en otro activo financiero. Pero muchos inversores también dicen, bueno, ¿para qué quiero yo el dinero si yo no sé qué hacer con él? Quédatelo tú, compañía, reinviértelo, que eres hábil, quédatelo tú, construye nuevas fábricas, abre nuevas tiendas, investiga en tus productos, contrata ingenieros para hacerlo crecer a tasas mayores, un 15, un 20, y luego, dentro de X años, pues ya seré yo el que me pague pues vendiendo mis acciones, porque obviamente partimos de la base que si la empresa se revaloriza como negocio, pues tarde o temprano las acciones lo van a reflejar. Las acciones a largo plazo, precio y valor deberían converger, ¿no? Pero claro, y si se equivoca, ¿no? Al repartir dividendos. Es que es muy complicado a priori decir, esta es la mejor decisión en cuanto a asignación del capital que hay. Reinvertirlo o dividendos. Depende. Pero aquí Eh, hay una... Sí, perdona, Sergio, que no, me no, pongo aquí a hablar. no, termina esta parte, no te preocupes. Sí, bueno, iba que, claro, en términos particulares es un depende, ¿no? ¿Qué es mejor? Pues depende de cómo lo haga la compañía y el futuro es incierto y los managers de las compañías se equivocan, ¿no? Pero cuando hablamos ya de números agregados, es curioso porque los estudios que hay, estudios sobre empresas que reparten dividendo como factor, como elemento común, sorprende que suelen tener mejor rendimiento que las que no reparten dividendo.
o las que reparten un dividendo bajo o mejor que el S&P 500. Y hay multitud de estudios. Tengo aquí apuntado en notas rápidas unos cuantos. Hay un estudio de Jeremy Siegel que estudió el mercado desde el 57, en el que lo que hace es dividir todo el universo de acciones en 5 cestas en función del dividendo que pagan, de la rentabilidad por dividendo que pagan. Bueno, pues concluye que las que mayor rentabilidad ofrecen al inversor son aquellas que mayor rentabilidad por dividendo tienen. Empresas dividenderas 100% con alta rentabilidad por dividendo. Y superando todas al S&P 500. Es decir, mejor que el mercado. Cuando ya cogemos cestas de valores, las cestas de muchas compañías, vemos que el rendimiento en su conjunto supera al S&P 500. Pero no solo eso, sino que BlackRock, por ejemplo, hace otro estudio desde el 88 hasta el 2010, ¿no? Con empresas norteamericanas. Y lo analiza en función de la coyuntura económica. Y concluye que en periodos de recesión, periodos económicos de recesión, las dividenderas tienen mejor rendimiento, tienen rendimiento negativo, ¿vale? Porque en un periodo de recesión las compañías, las empresas, la renta variable sufre, pero mejor que el mercado, que el S&P 500. En entornos de bajo crecimiento tienen mejor comportamiento del mercado. Y solo en periodos de fuerte crecimiento lo hace mejor el mercado que las dividenderas. ¿Vale? Sí, perdona, dime. Tú fíjate, lo que voy a decir ahora no va en contra de lo que tú estás diciendo, pero sí que me gustaría, si me permites, dar un paso antes. ¿Y en qué sentido lo daría? Primero, tendríamos que ver esa persona o ese inversor, cuál es su capacidad de ahorro, ¿no? Porque tú y yo ya lo hemos hablado muchas veces, del ahorro lo tenemos que destinar a distintas partidas. Y una de esas partidas, vamos a decir, que es el ahorro destinado a aumentar el patrimonio. Es decir, hacer inversiones en bolsa, más conservadoras o con más riesgo, pero destinado a aumentar el patrimonio. Nada de conseguir objetivos vitales, no hablo de para la jubilación, sino ya para aumentar el patrimonio. Y aquí, tanto tú como yo como asesor financiero, tenemos claro que vamos a crear una diversificación y que dentro de esa diversificación quizás mucho porcentaje o poco porcentaje se puede destinar perfectamente a los dividendos. ¿Por qué te digo esto? Porque sobre todo es Twitter, ¿no? Quien agita generalmente estas trifulcas. Están los que dicen, no, hay que invertir, me lo estoy inventando, en renta variable, pero solamente en acciones bajo value investing, etcétera. Y dices tú, es que no quita que puedas hacer una cosa con la otra. Lo que luego tendrá que ver ese inversor o con ese asesor financiero es dónde quiere ponderar más, a lo mejor dentro de esa cartera. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque incluso si nos ponemos ya a ser un poquito más exquisitos, ese inversor, pues en función de la capacidad de ahorro que tenga, a lo mejor puede hacer esa cartera él mismo e ir comprando en las acciones. El que tenga menos dinero, a lo mejor se tiene que ir a fondos de inversión en dividendos. Y es más, podemos dar un paso aún más. Dentro de los fondos de inversión que hay en dividendos están los que reparten y los que no reparten. Entonces, el primer paso, yo creo que ante toda crítica, es decir, que nadie llevamos razón, ni nosotros, que en este sentido tú y yo somos partidarios de los dividendos, pero no como única forma de hacer cosas. Está claro que a lo mejor en un inversor que tenga muy poco dinero, su cartera puede estar diversificada, yo qué sé, a lo mejor en dividendos y poquito más, en una indexación, si me apuras, pero no quita una cosa con la otra. No sé si tú este pequeño pasito que hay que dar antes lo ves así. Sí, absolutamente. O sea, todo parte de nuestra situación personal, económica, familiar, laboral, etcétera. Todo parte de nosotros, porque no hay un camino que sea el mejor, ¿no? Y tú lo hablabas. Y además se puede diversificar. Podemos aunar diferentes filosofías en base a nuestras preferencias personales, nuestros gustos, nuestros objetivos, etcétera. Alguien, por ejemplo, que está muy cerca de la jubilación, ¿no? Lo hablamos mucho en temas de planificación financiera, pues más que acciones,
de renta variable, igual se tiene que ir a algo con muy poca volatilidad, unos bonos del tesoro, aunque te den muy poca rentabilidad. A todos nos gustaría algo de rentabilidades extraordinarias, sin volatilidad y sin ningún tipo de riesgo. Pero bueno, los productos son los que son activos financieros sujetos a incertidumbre, y hay algunos que por su naturaleza fluctúan más, otros fluctúan menos, otros tienen mayor potencial de crecimiento, otros menos, etcétera, ¿no? Entonces, depende mucho de nuestra situación de partida y de nuestras preferencias personales, y yo estoy muy de acuerdo contigo que se pueden combinar, porque además la combinación aporta también diversificación. La diversificación no es solo aumentar el número de activos que tú tienes en una cartera. Es decir, bueno, yo tengo una cartera de 1000 compañías. ¿Qué diversificado estoy? Hombre, obviamente tienes una diversificación enorme, porque si te quiebra una compañía, el daño que le va a hacer al conjunto de tu cartera es muy pequeño, ¿de acuerdo? Pero luego hay diversificaciones más inteligentes, podríamos decirlo, ¿no? Que hablamos ya de descorrelaciones. Esas descorrelaciones se pueden conseguir. Descorrelación básicamente es que en una misma coyuntura económica o en una misma situación de mercado, dos empresas, si hacen lo mismo en esa misma coyuntura económica, o dos activos hacen exactamente lo mismo, están muy correlacionados, van a la par. Si están inversamente correlacionados o tienen una correlación inversa, se comportarían diferente. Mientras una sube, otro baja. Y si no tienen ningún tipo de correlación, cuando una sube, pues la otra hace lo que sea. Entonces, ¿qué es lo interesante para buscar una diversificación ya muy robusta? Pues buscar activos o clases de activos que estén descorrelacionados. Y esta descorrelación se puede conseguir de diferentes maneras. O bien introduciendo diferentes clases de activos, de ahí vienen las carteras que tienen renta variable, renta fija, oro, materias primas. También se puede conseguir cierta descorrelación geográfica. Tú, si lo pones todos los huevos en Estados Unidos, pues estás asumiendo el riesgo país, el riesgo economía, etcétera. Si pones huevos en China, en Europa, en Asia, etcétera, pues tienes una diversificación un poco más robusta, has conseguido algo de descorrelación. También puedes hacer descorrelación dentro de una misma clase de activo con diferentes factores. Es decir, en renta variable, introducir empresas que sean tipo growth, ¿no? Que son empresas que tienen mucho momentum, crecimiento, altas expectativas de crecimiento de su negocio, o tipo value, o tipo dividenderas, o low volatility, empresas que por su naturaleza son poco volátiles. Son diferentes factores, diferentes atributos que también aportan algo de descorrelación a tu cartera. Por lo tanto, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. No se trata de, bueno, a ver, quien quiera ponerse la bandera de una filosofía de inversión, fantástico. O sea, cada uno puede hacer lo que quiera y es precioso, se especializa y solo hace ese planteamiento. Pero en general hay un montón de inversores, de personas, que yo creo que en una combinación pueden encontrar un equilibrio muy interesante. Yo tengo una cartera con empresas dividenderas, empresas más tipo value, tengo algo de renta fija, oro, dependiendo de muchas cosas. Y todo parte, y eso en los procesos de planificación financiera, tú lo sabes, todo parte de cómo somos, de nuestra situación, de nuestra aversión al riesgo, nuestro horizonte personal, nuestras expectativas, nuestro horizonte, y en base a eso pues, vamos a intentar buscar caminos para que te lleven a ese lugar donde tú quieras partir, ¿no? Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y ahora a la que volvemos, Enrique, si te parece, vamos a hablar de las críticas que se le hace a los dividendos y ya comenzamos la siguiente parte del programa. Ahora volvemos. Decisión Radio. De vuelta y vamos a entrar ahora en otro apartado que tiene que ver con, bueno, pues con las críticas hacia esta filosofía de inversión. En este caso, una de las que se suele hacer, y tú lo has tocado, es esa parte de que no reinvierte los beneficios, ¿no? Que los reparte y eso, claro, genera menos valor en lo que es la cotización. Y yo creo que eso, si la compañía va obteniendo resultados, va siendo buena poco a poco, ese momento que reparte dividendos, que hay cierta caída en la bolsa, a la larga, como tú muy bien has dicho, precio y valor vuelven a juntarse, lo lógico es que la compañía vuelva a subir. Sí, bueno, efectivamente una de las críticas, tiene muchas, ¿no? Como todo, pero sí, una de las críticas es esa, ¿no? Estás descapitalizando a la compañía y la estás privando de reinvertirlo para seguir creciendo a altas tasas. Ya digo, eso depende, ¿no? Porque si el management de la compañía hace una mala asignación de capital, pues en ese caso particular, pues hubiese sido mejor repartir dividendos. Pues para gastar el dinero, déjame que yo me lo gaste, ¿no?
Otra, asociada un poco a esa, es que, claro, en el momento en que se reparte el dividendo, ¿vale? Por una parte descapitalizas la compañía y además automáticamente eso se ajusta en el precio de cotización, que cae, ¿no? Pero automáticamente tú recibes el dividendo y tienes una penalización fiscal. Eso es otra de las críticas. Oye, recibes dividendos, estupendo, pero estás pagándole ahí un 19, un 21, 23, 26, dependiendo un poco de la cuantía de los dividendos. En España estás pagándole a Hacienda. Por tanto, es una pena porque estás privando a la bola de nieve, que es la capitalización compuesta, que haga su trabajo en su máximo esplendor, que es lo ideal, que no haya ningún mordisquito de Hacienda y que la base del capital siga creciendo a tasas elevadas y que la bola de nieve, que es el crecimiento exponencial de nuestro dinero, que nos lo permite la inversión en bolsa, pues crezca sin ningún tipo de merma, ¿no? Claro, Hacienda ahí te pega un pellizquito y por lo tanto tú la capacidad de reinversión es menor. A lo mejor tú con ese dividendo, bueno, puedes o gastártelo en tu día a día o reinvertirlo en bolsa. Incluso, ¿por qué no? En la misma compañía, lo cual sería un poco en este sentido contradictorio, o en otras compañías. Pero claro, ya estarías reinvirtiendo no toda la cantidad del dividendo cobrado, sino solo una parte porque algo se lo ha quedado haciendo. Esa yo creo que es la principal crítica y es cierto, ¿vale? Eso es verdad y eso lo asumen los dividenderos, pero es un poco el precio que hay que pagar por tener otro tipo de ventajas, ¿no? Como la que hemos hablado, ¿no? Que al final yo creo que es un buen proxy para acercarse a buenas compañías, porque así lo dicen los números, porque al fin y al cabo, una compañía que paga dividendos y lo paga de una manera sostenible, cuando digo sostenible es porque principalmente, fundamentalmente, viene de su negocio, de la capacidad que tiene la empresa para generar dinero, no procede de deuda que pide o no procede de emisión de nuevas acciones para captar nuevo capital y pagar a los dividendos. Eso sería un dividendo que no es sostenible a largo plazo. Pero ese dividendo de esa compañía que tiene capacidad de pagarlo y además se mantiene también un buen margen de colchón de seguridad en beneficio, en reservas, para tenerlo en caso de seguridad, es una muy buena prueba, es un muy buen proxy a compañías sólidas, compañías buenas, compañías que en principio no te van a quebrar de un día para otro. Podrían hacerlo y los dividenderos también tienen sus mecanismos para detectar cuándo eso puede suceder. Por ejemplo, cuando la empresa recorta dividendo o lo suspende, porque la empresa puede decidir recortar el dividendo, suspenderlo, eso es una alerta roja. Y los dividenderos dicen, oye, cuidado que la empresa puede estar sufriendo un deterioro importante. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, he vuelto un poco atrás, ¿no? Pero efectivamente el tema del positivo es una de las principales críticas y sí que la tiene, ¿no? Hay más, si quieres tocamos otras más, pero sí, ahí yo creo que ese sería el principal problema que tienen los dividendos. Ojalá hubiese un vehículo en España que nos permitiese no pagar impuestos por los dividendos. A lo mejor sí simplemente los reinvertimos en otros activos financieros y los seguimos generando para el ahorro futuro, porque al final muchas veces esto es hacer incrementar el capital de cara a la jubilación o a obtener un mayor patrimonio en el futuro para inversión, para otro tipo de cosas. En este caso, sí, porque podría ocurrir perfectamente, que yo creo que es igual, no creo que haya distinción. Si tú tienes un bono y cobras el interés, igual te toca pagar. Sí. En este caso, lo interesante tanto con el dividendo como con el interés podría ser que tú lo recibes, pero si lo reinviertes, porque entiendo que a lo mejor sí que hay una distinción, pero yo no estoy muy seguro, es que si recibes el dividendo en vez de en metálico en acciones, creo que si es en acciones, hasta que no recuperas esas acciones, digamos que no tienes que pagar. Esa sería la ventaja. Oye, si consigues hablar con la compañía que en vez de pagártelo en metálico te lo dé en acciones, pues mucho mejor, porque sabes que hasta que no vendas esas acciones no vas a tener que pagar nada, o que recibieras esos dividendos y, como decimos, los reinvirtieras, yo que sé, en acciones de la misma compañía o en un fondo, porque ahí sí que, si fuese quizás dentro de la misma compañía, sería mejor, porque lo que tú dices, el interés compuesto nos iría ayudando. Sí, hay empresas que efectivamente el dividendo lo pagan acciones, una manera de eludir el pago de impuestos y gratificar al accionista, y también la recompra de acciones. La recompra de acciones también es una retribución indirecta al accionista de la compañía, porque lo que hace es que haya menos acciones en circulación, por lo tanto a ti te toca más pastel de los beneficios de la empresa y no pasas por el fisco.
Tanto es así que en Estados Unidos pues, se ha puesto ahora un impuesto a los dividendos, porque lo que no quieren es que las empresas hagan programas de recompra de acciones que gratifiquen a sus legítimos dueños, que son los accionistas, y no pasen por Hacienda, ¿no? Y no pasen por caja. Entonces, bueno, yo creo que ahí también hay una crítica que se escapa un poco del contenido y del programa, pero que es, hombre, que igual los impuestos al ahorro, porque al final lo que estamos es ahorrando, ¿no? Y reinvirtiéndolo en procesos productivos, en empresas que aportan valor, en empresas que contratan personas, capital humano, para seguir creciendo y generar riqueza, pues la estás mermando vía impuestos. Entonces, yo creo que ahí hay una crítica bastante legítima a que ahí se podría intentar cuidar más al ahorrador, al inversor, y no verlo como un enemigo, ¿no? Cuando estamos al final permitiendo, aportando capital a aquellos demandantes de dinero que quieren crear proyectos, empresas, para generar riqueza, ¿no? Se está lastrando. En este sentido, sí, si quieres, si te querías extender en la parte de hablar sobre qué críticas se le hacen, aparte de las que hemos comentado, si quieres analizar alguna crítica más con la cual no estés de acuerdo relacionada con los dividendos, puedes hacerlo. No hay ningún problema, porque incluso les sirve de aprendizaje, ¿no? A muchos oyentes que nos puedan estar escuchando, que se plantean, oye, me está interesando esto de los dividendos, pero luego sabes que van a buscar información por internet y se van a encontrar de todo. Entonces, si se la podemos dar un poquito ya más al dato, pues oye, mira, algo que se llevan también. Sí, pues mira, una de las otras críticas que se le suele hacer muchos a los dividenderos. A ver, insisto, aquí estoy como caricaturizando a los dividenderos, no Sí, sí. dividenderos, cuando lo hemos hablado. Hay mucha gente que no es ni blanco ni negro, ¿no? Los grises, en los grises es donde están los matices y la riqueza. Pero bueno, porque se entienda, ¿no? Dibujamos un poco como las dos caricaturas, ¿no? Y otra crítica que se le hace a esa caricatura del dividendero es que no tiene en cuenta la revalorización del capital, del equity de la compañía, del precio, ¿no? A ver, la rentabilidad de un inversor, ¿vale? Va a venir por dos vías. Uno, por aumento del patrimonio, lo que es el aumento del precio de las acciones, y otro por los dividendos que se repartan. Yo si invierto en Apple, hoy y durante un año, mis beneficios y mi rentabilidad vendrá determinada por el dividendo que me pague Apple, y también por lo que se revalorice el precio de la acción, de 100 a 110, por ejemplo. ¿Vale? Un 10% y un 3% que me ha pagado por dividendos, pues tendré un 13% de rentabilidad. ¿Qué pasa? Que el dividendero clásico lo que le interesa es la renta, el dividendo. Entonces, de alguna manera, ignora un poco más la revalorización o no del precio de la acción, ¿no? Lo que es el valor de la compañía en bolsa. Lo ignora un poco más. ¿Por qué? Porque dice, es muy similar. Tiene ahí una mezcla un poco también con el inversor value, o con el rentista de un inmueble. Una persona que compra un inmueble para rentarlo, lo que está buscando es sobre todo las rentas por alquiler. Yo compro un inmueble por 200.000, me aporta unas rentas de 50.000, y a mí lo que me interesa es que esas rentas sean constantes, perpetuas y a ser posibles crecientes, ¿vale? Y no me importa tanto el precio del inmueble en el mercado. Habrá veces que ese inmueble suba a 205, otra que baja a 195. Si entramos en un periodo de recesión, pues igual el inmueble temporalmente está en 80. Parto de la base que ese inmueble poquito a poco irá revalorizándose en el mercado, pero no me interesa tanto la revalorización del activo, sino me interesa la renta, ¿vale? El dividendero clásico en compañías cotizadas, pues tiene ese mismo enfoque. No me interesa tanto la revalorización del precio de la acción de Apple, si pasa de 100 a 110. Yo quiero que me dé una buena rentabilidad por dividendo, y a ser posible además que sea una rentabilidad que todos los años vaya aumentando, ¿vale? Que poco a poco ese dividendo sea cada vez mayor, y como yo hice una inversión inicial, mi rentabilidad sobre la inversión inicial será creciente, llevándolo otra vez al símil del inmueble. Es como si yo compro el apartamento por 200.000, lo alquilo por 50.000, pero cada año tengo la capacidad de subir el alquiler un 10%. Eso es fantástico, porque mi inversión inicial fueron 200.000. El primer año cobro 50.000 sobre 200.000, pero el segundo año cobro 60.000 sobre 200.000, al tercero 70 sobre 200. Es decir, mi rentabilidad sobre el capital inicial invertido es creciente gracias a que tengo capacidad de aumentar las rentas. Pues eso también se busca en empresas cotizadas. Empresas no solo que paguen una renta, un alquiler, un dividendo, sino que tengan capacidad para aumentarlo de manera sistemática y periódica, ¿no? Y
Y eso hará que mi rentabilidad poco a poco sobre el capital invertido sea mayor. Y no me interesa tanto la revalorización del precio del activo. Entonces, claro, hay mucha gente que le dice a los dividenderos, pero bueno, alma mía, alma de cántaro, es que la revalorización del precio de la acción, es decir, si la empresa crece o no crece, es importante. ¿Qué pasa si la empresa quiebra? ¿Va? Llevándolo a un extremo. Cae tanto que la empresa quiebra, ¿no? Que sería el símil con el apartamento se te quema. Bueno, pues obviamente tu inversión vale cero, has recibido unos cuantos dividendos, pero ya te quedas sin máquina de hacer dinero, ¿no? Que sería el activo que te proporciona esa renta. Entonces, claro, ahí los dividenderos dicen dos cosas, ¿no? Es una crítica legítima. No puedes darle la espalda a la revalorización del capital. Tienes que estar pendiente si la empresa puede ir mejor o puede ir peor. Pero ahí los dividenderos dicen dos cosas. Primero, efectivamente, ese riesgo existe, ¿no? Pero de momento, si yo cometo un error de inversión y al final invierto en una empresa que paga dividendos y termina quebrando, al menos ese reparto que me han hecho periódico durante el tiempo que sea de los dividendos, oye, es algo que he recuperado. No he perdido el 100% del capital. Aquella persona que invierte el dinero y que quiere esperar sin sacarlo 10, 15 años para luego simplemente aprovecharse de la revalorización del precio de la acción, pues igual lo pierde todo. Por lo menos el dividendero, vía dividendos, pues algo ha recuperado, ¿no? Y segundo, el dividendero, de algún modo, no es un inversor pasivo 100%, ¿no? Que compra su empresa y se olvida y se duerme. Bueno, hay una cierta filosofía de no estar todo el rato haciendo timing, ¿no? Pero de alguna manera el dividendero también tiene alertas rojas para ver si la caída en el precio de la acción realmente responde a un deterioro del negocio. Y de ahí va un poco, se une con la filosofía value, del value investing. ¿Cuáles son esas alertas que te pueden realmente decir que la empresa se está deteriorando como negocio? Pues, por ejemplo, el recorte del dividendo o la suspensión del dividendo. Claramente, cuando una empresa lo hace, es cuidado porque empieza a no tener dinero para poder pagar a sus accionistas. O simplemente que ha aumentado la deuda. Es decir, muchos dividenderos están mirando los fundamentales de la compañía y en cuanto ven que hay elementos racionales para pensar que la empresa se está deteriorando, venden la acción y compran otra, ¿vale? O sea que realmente sí están mirando el valor del activo. Lo que sí que es cierto que no se dejan influir por la fluctuación, por la volatilidad que puede pasar una empresa, el precio de cotización de una empresa durante un periodo, que eso es igual que los value. A los value investors no les interesa tanto el precio, sino el valor de la compañía, lo buena que es esa compañía, porque parten de la base que si detectan una gran compañía, tarde o temprano el precio, aunque fluctúe mucho, al final terminará subiendo. Pero esa es una de las críticas. Oye, estáis dándole espaldas a la revalorización del capital, a la compañía en sí. No es solo las rentas, los dividendos, es un factor de rentabilidad, de beneficio para el inversor, también lo es la apreciación del capital y vosotros lo estáis ignorando. Hay otra crítica, que si quieres la comentamos. Sí, si quieres, nos queda apenas un minuto antes de la pausa. Si quieres, te dejo ahí ese margen de un minuto. Vale, pues rápido. Otra, hablan que los dividenderos diversifican mucho. Es verdad que hay muchos dividenderos que ven su cartera y tienen 30, 40, 50 empresas. Entonces, un poco en plan mofa, dice, bueno, pues para tener 50 empresas, ¿por qué no te compras un ETF, un fondo del aristocrático, ¿no? Que ya tiene, pues, 500, no sé cuántos tiene el aristocrático, pero bueno, 100 y pico compañías, ¿no? Y te ahorras y es mucho más barato en comisiones de compra-venta. Cierto, pero ¿qué pasa? Que ETFs como el aristocrático, la rentabilidad por dividendo que tienen es bastante baja. Creo que de media está en torno al 1 y pico, 2%. Cuando tú te construyes tu propia cartera, puedes hacer una mezcla. Puedes coger empresas que repartan poca rentabilidad, o sea, tengan poca rentabilidad por dividendo, pero sean muy, muy, muy sólidas, muy seguras, con otras empresas que tengan una rentabilidad por dividendo mayor y que por lo tanto sean empresas un poco más riesgosas desde el punto de vista del negocio. Haces un mix y al final tú te construyes la rentabilidad por dividendo media que tú quieras en tu cartera, ¿no? Y luego que también uno puede disfrutar pues teniendo sus pequeños mini pisos, como lo llamaba un socio mío, ¿no? Javier, los llamaba como mini pisos y disfrutas con tus mini pisos, tus mini activos. Y ya queda otra, ¿vale? Y termino ya con esta, no sé si da tiempo. Nada, 30 segundos. Bueno, le critican también que para eso, que los dividendos, ¿para qué? ¿No? Que es mucho mejor hacer tú salidas, cierras posiciones con parte de tus acciones. Tú tienes 1000 acciones, pues cuando quiero cobrarme el dividendo lo que hago es vender 100, ¿no? Y ya me pago. Y eso lleva a la regla del 4%, que es una regla que te dice que si
tú tienes un gran patrimonio en bolsa y vas quitando todos los años un 4%, eso te da una especie de renta anual del 4% sobre tu patrimonio, y la propia revalorización del índice hará que tu capital nunca se pierda. Bueno, pero eso es falso a medias, porque la regla del 4% es muy volátil, depende mucho del mercado. Los dividendos es como una especie de reparto periódico, ¿vale? De ese beneficio que tú vas consiguiendo, pero es mucho menos volátil. Por lo tanto, es mucho más, va a caer menos en periodos de caída de bolsa, vas a tener tus rentas, se van a mermar menos que lo que sería con una regla del 4%, que son hacer salidas periódicas vendiendo parte de tus acciones. Ok, pues ahora vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir hablando un poquito más sobre dividendos, pero será ahora a la vuelta. En este caso, Enrique, yo te diría, hay no voy a decir que sea como una leyenda, ¿no? Pero has tocado un poco lo de los inmuebles, ¿no? Porque muchas veces, o yo por lo menos lo he visto así, ¿no? Que se utiliza la parte de los dividendos para decir, buscas libertad financiera, buscas la independencia financiera, los dividendos te ayudan en eso, porque claro, vas a recibir las rentas, ¿no? Que digamos está la parte de los dividendos y estaría la de los inmuebles, pero yo siempre digo, y aunque lo he tocado un poquito antes, en función del capital que tengas, a lo mejor no sacas ni siquiera un complemento a tu salario. Es decir, sacas un poquito de dinero en función de cuándo vayan dando estas compañías el dividendo y poco más, porque para llegar a esa independencia financiera, lo que hay que entender es que tienes que tener, a su vez, mucho patrimonio para estar invertido en estas compañías y que cuando vayan a dar el dividendo tú tengas muchas acciones y puedas vivir de las rentas. Y esto, ¿hay gente que vive de las rentas a través de los dividendos? Supongo que sí, pero estamos hablando de altos patrimonios generalmente. Sí, a ver, obviamente con el concepto de libertad financiera hay mucho marketing, absolutamente, ¿no? Es muy seductor, ¿no? Esa idea de recibir rentas periódicas para que llegue un momento que esos ingresos pasivos superen a tus gastos y por lo tanto ya alcances ese soñado momento de libertad financiera en el que no tengas por qué volver a trabajar. Pero efectivamente, para que esas rentas periódicas pasivas superen a los gastos se necesita un capital importante, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ahorros tienes tú? ¿Qué capital tienes tú? Porque si tienes, a ver, por hacer una cuenta muy rápida, si tienes 1.000.000 de euros, que es un patrimonio que no todo el mundo tiene, y la rentabilidad de un aristocrático es de un 2%, pues estamos hablando de unas rentas anuales del 20%, que además tributarán en concepto de IRPF, o sea, por la base del ahorro en 20%, ¿no? Aproximadamente, un 20 y pico por ciento. Por tanto, en fin, tampoco es que tengas una renta enorme como para ser un rico que no haga nada, ¿no? La gente que lo hace a través de inmobiliario, que es el mismo concepto, obtener rentas a través de inmuebles, claro, lo asocian bien asociado al apalancamiento. Casi todas las transacciones que están haciendo son apalancadas, es decir, con crédito del banco y por lo tanto la rentabilidad para el accionista es mayor. Tú realmente no tienes 1.000.000, tienes a lo mejor solo 100.000 euros. Lo que pasa es que el resto al millón te lo financia el banco, estoy utilizando números ficticios, ¿no? Te lo financia el banco para comprar inmuebles y por lo tanto tu rentabilidad sobre el capital es muchísimo mayor y puedes conseguir rentas proporcionales al millón, que es el total de la inversión. Por lo tanto, igual eso sí que te permite obtener ya unos ingresos periódicos pasivos más altos, pero ojo, cuidado que te estás apalancando, ¿no? Que entendamos el concepto de la deuda y del apalancamiento, pero sí, efectivamente, la inmensa mayoría de los inversores promedios, esto es como una gran campana de Gauss, pues van a tener salarios normales dentro de lo que es la economía de un país y va a ser muy complicado que puedan alcanzar esa tan soñada libertad financiera, ¿no? Y además en poco tiempo. Y además el tema de los dividendos en este sentido es lento, porque uno empieza normalmente con unas rentabilidades por dividendo modestas, bajas, que puedas meter alguna empresa de un yield, un dividend yield un poquito mayor. Es cuando pasa el tiempo, cuando ya la inversión sobre el capital inicial y tal, pues empieza a acercarse más a ese 4, 5, 6%, ¿no? Pero se necesitan muchos años. Eso no quita que hay gente con mucho dinero. Eso no quita que hay economías, como la norteamericana, con salarios mucho más altos que los que tenemos, por ejemplo, en España. Y que, efectivamente, el sueño de la libertad financiera no es tan utópico, ¿no? Y que se puede alcanzar. Y yo creo que muchas veces los anhelos, ¿no?
en fin, estos objetivos igual tan ambiciosos, no tienen que ser necesariamente muchas veces para alcanzarlo, sino para disfrutar del camino, para saber que tienes ahí un anhelo, una dirección y que nunca sabes qué va a pasar en el futuro. Igual ahora estás empezando a trabajar, eres joven, empiezas a reinvertir, empiezas a aumentar tu capital, tienes poco capital, pero luego tu vida va evolucionando, cambias de profesión, llegas a una donde tienes más salario, montas una empresa, te vas estupendo y cuando te quieres dar cuenta tienes patrimonios enormes. Y ya tienes el conocimiento adquirido y entonces sí que los puedes invertir en bolsa o en inmuebles o cada uno en lo que quiera, ¿no? Y obtener unas rentas que sí que te permitan que tus ingresos, tus ingresos pasivos, vía rentas, vía dividendos, vía cupones de bonos, etcétera, pues sí que te paguen los gastos que tú tienes para el día a día, ¿no? Por lo tanto, doble cara. Hay mucho marketing, absolutamente, pero yo creo que también se puede conseguir. Mucha gente tiene capitales enormes que obtienen rentas. Pueden obtener rentas con rentabilidades relativamente moderadas y factibles. Y luego también es un anhelo para que uno trabaje y esté motivado para realmente hacer algo que con el tiempo, aunque no te dé esa libertad financiera, en muchísimos casos te va a aportar un complemento a la jubilación fabuloso. Y ahí podríamos casi entrar en el tema de las pensiones públicas que tenderán a la baja, tenderán a no revalorizarse tanto como el crecimiento del coste de la vida y por lo tanto las complementamos con ahorro privado, inversión privada, o vamos a tener muchos problemas en el futuro. Fíjate, antes de entrar ahí, si me permites, hay varios vídeos circulando por ahí, ¿no? Que se le pregunta a un supuesto gurú del marketing que si ahora le tocase un millón, ¿no? ¿Qué es lo que haría él? ¿Qué es lo que haría él, digamos, para ganar más dinero, etcétera? Y no solo él, lo han dicho algún que otro también de nuestro mundo, de las finanzas, de la educación, donde ellos te hablan de que tú vas, claro, estamos hablando, has dicho 1.000.000 de euros, quizás un poquito menos, tú vas, te compras un buen paquete de acciones y luego vas al banco y las pignoras, ¿no? Porque así el banco, en función de lo que valen esas acciones, pues si tú has puesto 1.000.000, el banco a lo mejor no te da 1.000.000, te da 900.000 euros, una cantidad, ¿no? Entonces lo que habla es, compro estas acciones, pignoro y me compro un inmueble. Claro, aquí es donde a mí me hace la gracia. Digo yo, vale, esto lo haces muy bien, me cuadran los números, van cuadrando los números. Es más, incluso puedes ir a un inmueble que esté por debajo de esa cantidad. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Lo vas a alquilar con la idea de que te cuadre por encima de lo que estás pagando tú por ese pago de esa pignoración? ¿Vas a buscar venderlo para sacarte un plus y luego a su vez volver otra vez a hacer lo mismo? Porque creo que sobre esta cuestión también hay, como, permíteme la expresión, muchas pajas mentales. Sí, a ver, como todo sector, pues tiene sus particularidades. Yo no me considero experto en inmuebles, por lo tanto, bueno, siempre que entro en este terreno lo hago con pies de plomo y con mucha prudencia porque, bueno, no quiero afirmar cosas que bueno, pues que no es mi área de especialización. Yo soy más la renta variable y los activos financieros clásicos, ¿no? Pero sí que es cierto que yo siempre digo, bueno, estupendo, pero cuidado porque os estáis apalancando con dinero de otros. Es cierto que el inmueble, yo siempre digo que al final un inmueble, para rentarlo, es un negocio en sí, es como una empresa, la mínima expresión de una compañía, es un activo que produce una serie de flujos. Y el mercado inmobiliario normalmente, en general, aunque ya digo, hay muchos segmentos, hay muchos sectores y tal, pero en general es menos dinámico o está menos expuesto a las turbulencias del capitalismo que los mercados, que las empresas tradicionales. Una empresa, por ejemplo, del sector tecnológico, está expuesta al dinamismo del capitalismo, ¿no? Del mercado, de los cambios, de los gustos, de las preferencias, de las modas, de las tendencias, etcétera. Pues una empresa que ha sido pionera, un Kodak, ¿no? Por ejemplo, o ¿cuál podría hacer ahora mismo, ¿no? O Palm con los dispositivos móviles o Nokia, empresas que han sido pioneras durante una década, de pronto cambian los gustos, cambian las modas, cambian la tecnología y se hunden. Eso en el mercado inmobiliario es un poquito más complicado porque la competencia que tiene un inmueble pues no va a variar mucho probablemente en décadas. Te pueden poner un piso más bonito a la derecha, pero si la zona de la ciudad, o se te puede deteriorar el área urbana en la que está situada tu ciudad y por lo tanto depreciarse el valor de tu inmueble.
Pero en principio, bueno, si estás a pie de línea de playa y te ponen un piso delante, pues eso afectaría al valor de tu inmueble. Pero por lo general, la competencia que va a tener un inmueble, lo que se puede depreciar a largo plazo, el precio de ese activo, etcétera, pues es menor que una empresa que, ya digo, sobre todo de tecnología, por ejemplo, ¿vale? Que se puede venir a cero de la noche a la mañana. Eso te permite endeudarte con un poco más de seguridad, porque los flujos que vas a obtener por esas rentas, pues, van a ser más sólidos que, por ejemplo, los beneficios o el crecimiento que puede tener Nokia o, Kodak, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que son los ejemplos que he citado. Pero, vuelvo a insistir, sigues endeudándote. Y el apalancamiento, el utilizar dinero de terceros, en este caso vía créditos, hipotecas, etcétera, tiene un riesgo. Puede ser que te fallen los alquileres, puede ser que tú hayas establecido unos horizontes de plazo para vender tu inmueble que se retrasen, porque el mercado no siempre responde igual y el periodo mínimo de un inmueble es muchísimo más elevado, de venta de un inmueble es muchísimo más elevado, sin ninguna duda, que el precio de una acción, ¿no? Que una acción en bolsa, que es inmediato. Entonces, bueno, cuidado cuando se hacen esos castillos de naipes sobre apalancamiento, porque estás asumiendo un riesgo financiero de balance muy alto. Y o comprendes muy bien el sector, sabes qué tipo de inmueble estás haciendo, conoces bien los riesgos, o cuidado, porque luego si te equivocas y vienen mal dadas, el banco te va a seguir exigiendo el pago y estás en bancarrota. Pero no solo eso, y tienes que acertar no con el inmueble, antes tienes que acertar con esos activos que has comprado de renta variable. Es decir, te vienen mal dadas, de repente empieza a caer y el banco te empieza a exigir, es decir, el banco se queda con lo que estén valorados en ese momento los activos. Bien, es verdad que tu deuda se ha reducido, no voy a decir que va a ser una pérdida del 50%, pero bueno, que se puede dar, ojo, si empiezan a caer mucho los mercados y te encuentras con otro problema. Bien, es verdad que tendrías que buscar activos que no tuvieran mucho riesgo, etcétera, pero cuidado que también puede ocurrir eso, aparte de lo que tú has dicho. He puesto la idea más simple en cuanto a pignoración. Yo he visto por ahí otro caso donde te habla, bueno, pues es que con 400.000 euros me compraría un par de inmuebles de 150.000 euros y los alquilaría y así. Y con la otra parte haría lo mismo. Bueno, es decir, al final del cuento puedes tener como 10 o 15 inmuebles con ese millón, más el millón que tienes y que sería todo una bola, ¿no? ¿Sabes? Por eso te digo que, Mm. como tú muy bien has dicho, es una bola que nunca acabaría, pero claro, eso yo creo que ocurre en los mundos de Yuppie, porque permíteme, Enrique, si esa persona que enseña a hacer eso y que supuestamente asesora a hacer eso, si tuviera hecho eso desde hace muchos años, a día de hoy no es que fuera millonario, o sea, sería muy millonario, tendría muchos inmuebles y no creo que estuviera por las redes sociales anunciando que enseña a hacer eso. Sí, no, yo creo que todo también parte de cómo se haga, ¿no? Pues porque, bueno, si se hace con una capa de amarillismo y de sensacionalismo y de expectativas demasiado jugosas, pues al final lo que estás es atrayendo a incautos que van a picar, ¿no? Y que se puede hacer como en todo, ¿no? Pues un enfoque serio, profesional, conociendo los riesgos o dando oportunidades, porque efectivamente el mercado inmobiliario, yo sí que creo que el mercado inmobiliario es un mercado donde hay altas ineficiencias, igual que el mercado bursátil es bastante eficiente. A ver, yo creo que es ineficiente, pero bueno, es bastante eficiente, sobre todo en grandes cotizadas, porque la información es muy pública, hay muchos compradores y vendedores que hacen que el precio pueda converger con mayor celeridad a su valor, etcétera. En el mercado inmobiliario hay más ineficiencias porque te puedes encontrar efectivamente con un pequeño piso de alguien que necesita venderlo urgentemente porque están en un proceso de herencia y necesitan hacer cash pues, para repartírselo, o una persona que está con problemas económicos y que se quiere deshacer de él, o una vivienda que está muy mal que con una pequeña reforma la podrías revalorizar. Si encima metemos ya información privilegiada, pues sabes que al lado le van a poner un bulevar. Entonces, ese tipo de información, la información es más ineficiente, está más dispersa y por lo tanto un inversor hábil podría aprovecharse de ella y de hecho es lo que se supone que hacen y obtener unas inversiones con unas rentabilidades interesantes. O sea que yo creo que la inversión en inmuebles como cualquier segmento, como cualquier área, es interesante, pero yo creo que hay que hacerlo eso con cordura, con sentido común, poniendo el foco no en ese concepto de libertad financiera
sensacionalismo, etcétera, porque mucha gente se va a sentir atraída y a lo mejor hace una operación que no ha estudiado bien, y estamos hablando de una operación de 80, 90, 100, ciento y pico mil o lo que sea euros, con una deuda de lo que sea, y le estás metiendo en un problema, ¿no? Entonces, bueno, siempre me quedo en los grises, ¿no? En este tipo de cosas, en los grises, pero sabiendo que hay desde luego extremos que no me gustan nada. Que nos quedan apenas 2 minutos, minuto y medio, Enrique, para sintetizar la última pregunta que te hago. Como has hablado un poquito de la jubilación y estamos hablando del inmobiliario, ¿tú crees o tú recomendarías de cara a esa jubilación dentro de esa diversificación que estamos hablando hoy, que hemos tocado la parte de los dividendos, quizás tener algún fondo relacionado con los inmuebles? Pero ya te digo, de cara a lo mejor a complementar dentro de esa diversificación para la jubilación. Sí, yo creo que sí. A ver, los REITs o las SOCIMIs en España, que son fondos con activos inmobiliarios, aportan cierta descorrelación con respecto a la renta variable. No es una descorrelación amplia, pero sí que ofrecen algo. Y además, para personas que ya están más cercanas a la jubilación, te las puedes encontrar que reparten dividendos, ¿no? Que son las rentas que proceden de esos inmuebles, y tienden a tener algo de menos volatilidad que las acciones de empresas tradicionales, ¿no? Las compañías cotizadas en bolsa tradicionales de negocios, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es una clase de activo. Yo le suelo llamar activo satélite, ¿no? Las principales clases de activos para una cartera de ahorro e inversión a largo plazo suelen ser renta variable y renta fija, porque están bastante descorrelacionados. Y luego hay otras satélite, como puede ser REITs, oro, materias primas, ¿no? Que en función ya un poco de lo que uno busque, se pueden meter en mayor proporción, y los REITs es una de ellas. Yo no lo veo para nada descabellado. Yo, de hecho, tengo parte de mis carteras están en REITs, en inmobiliario, y bueno, creo que ofrecen una cierta función, ¿no? No lo veo para nada mal. Y luego hay estudios que dicen, lo que pasa es que para eso ya te tienes que salir de los mercados financieros, que para buscar una descorrelación mayor, y sobre todo en época de crisis, la compra directa por private equity, lo que pasa es que un inversor particular tendría que hacerlo de manera individual, sí que aporta aún mayor descorrelación que a través de fondos y ETFs. Ok, pues muchas gracias, Enrique. Yo con estas últimas declaraciones vamos a ir poniendo el punto final. Desearte una bonita Navidad, no solamente a ti, sino también a todos nuestros oyentes. Espero que el programa de hoy os haya gustado. Creo que es de estos programas que son de los que más aportan valor, porque son súper educativos. Y nos vemos el año que viene, Enrique. Pues nada, feliz Navidad a todos, a ti, a todo el equipo y a todos los oyentes, y que paséis unas felices fiestas. A todos los oyentes, feliz Navidad y nos vemos en 2023. Un saludo.